Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Hoy tenemos el honor de tener a una ecuatoriana nacida en esta ciudad, en Guayaquil. Es madera de Guerrero de cepa e inmigró a Estados Unidos muy joven, a muy temprana edad. Se graduó allá en la universidad y tiene una maestría en planificación y gestión pública de la Universidad de Claremont. Es muy importante dentro del Partido Demócrata. Fue senadora del 2019 hasta el 2021, representante del Distrito 26 de la Florida. Fue muy cercana o es muy cercana al presidente Biden, al presidente Barack Obama y a toda la cúpula de el Partido Demócrata en Estados Unidos. Queremos darle la bienvenida a la señora Debbie Murcazel Powell. Señora Murcazel Powell, bienvenida, así amaneció y gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, Guillermo. Un placer estar con ustedes, con mis compatriotas allá en el Ecuador esta mañana. ¿Extraña la comida? Mira, ahorita solamente escuchando la música me da mucha melancolía. Daniela Romo era una de mis favoritas cuando estaba, bueno, para tantos de nosotros que estábamos en el colegio en esa época. La comida, sí, aquí no se encuentra buena comida ecuatoriana, muy pocos restaurantes aquí Hay ecuatorianos. como tres por lo menos en Miami, no sé dónde vive usted, en Miami hay tres, en Nueva York hay algunos, así que me Ajá, imagino que cuando visita esas ciudades se da ese lujito. sí, 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 sí. Hablemos un poco ahora de la política local. ¿Cómo se ve desde afuera las elecciones del domingo pasado? Bueno, te digo, Guillermo, que la mayoría de los ecuatorianos con los que yo he hablado aquí en Miami, en el estado de la Florida, están apoyando al presidente Noboa. Una de las cosas que yo siempre discuto con muchas personas que entienden la historia de la política ecuatoriana es que cada vez que elegimos un nuevo presidente al año, el país está listo para tener otro presidente. Y pienso que debemos recordar que el presidente Noboa eh, tomó el bando, tomó el poder solamente hace unos 15, 16 meses. No Ujú. es suficiente tiempo para poder implementar toda la política que él necesita hacer para poder controlar la seguridad del país, para poder tener acuerdos de comercio con los Estados Unidos, para poder incrementar el crecimiento de la economía en el país. Así que yo pienso, bueno, fue un poco sorprendente ver que en realidad los votos fueron casi iguales de los dos partidos, pero este es un momento crítico para el presidente para poder tener una coalición unida para apoyarlo, para darle el mando por 4 años más, enfocándose en crecer la economía, enfocándose en tratar de traer oportunidades para tantos ecuatorianos que lo necesitan, pero más que nada controlar la violencia que hemos visto en el país por los últimos años. Debbie, cuénteme algo. ¿Qué piensa los políticos ecuatorianos de la situación de Ecuador? ¿Cómo ven a Ecuador? Acaba de estar el presidente Daniel Noboa en el día en que Donald Trump asumió la presidencia de la República. Este es un signo porque es de los pocos presidentes que fue invitado. Este es un símbolo muy importante para el país. Pero ¿qué piensa el político? Primero hablemos de Daniel Noboa. ¿Qué piensa los Estados Unidos de Daniel Noboa? Bueno, lo que los Estados Unidos ha pensado por mucho tiempo y cuando yo estuve en el Congreso lo hice muy claro, es que Ecuador ha sido uno de nuestros países aliados de los Estados Unidos por décadas y que debemos apoyar a nuestros aliados y que en este momento donde estamos viendo una amenaza al orden global, estamos viendo amenazas a las democracias, no solamente aquí en en el hemisferio, pero también en Europa y en otros hemisferios, es sumamente importante apoyar a nuestros aliados. Y pienso que el presidente Noboa se ha estado enfocando en tratar de firmar acuerdos de comercio con el país. Pero tenemos en este momento una nueva administración, el presidente Donald Trump, que regresó al mando, a la Ujú. Casa Blanca, ha hecho comentarios que para mí son alarmantes. Ha dicho que a él no le interesa mucho Latinoamérica. Mandó a un representante a tener un acuerdo con Nicolás Maduro, que todos sabemos que es una dictadura, que es un narco régimen que ha destabilizado toda la región.
Sabemos que el partido correísta, Rafael Correa, ha sido aliado de Maduro y por eso a mí me da muchísimo miedo ver que el partido correísta en este momento ha tenido el apoyo de tantos ecuatorianos y tienen que recordar la corrupción atrás de ese partido. Tienen que recordar que la política extrema de la izquierda populista trajo muchos problemas a nuestro país y que el populismo no tiene ideología. Lo vimos en Ecuador de la izquierda y en este momento, Gonzalo, lo estamos viviendo de la derecha, aquí con el nuevo partido republicano que se ha convertido en verdad en un partido trumpista. Los políticos que entienden la importancia de tener aliado como el país en Sudamérica, como el Ecuador, apoyan al presidente Noboa. Pero es importante traer a relucir la importancia de lo que es Ecuador. A veces nos olvidamos en los Estados Unidos de nuestros aliados y nos enfocamos demasiado en los adversarios, que son Maduro, también Ortega en Nicaragua. Ha cogido una pelea en este momento el presidente Trump con México y Canadá, que son países sumamente importantes también para la economía americana. Así que por eso es un momento crítico y espero que los ecuatorianos pongan mucha atención, que lo que está sucediendo en Ecuador, estas amenazas a la democracia están sucediendo en todas partes del mundo y es importante mantener esas normas democráticas para darle estabilidad al país y reducir la violencia. Debbie, usted hablaba justamente de que hay gran cantidad de personas apoyando al partido del presidente actual, que también es candidato, y cómo han hecho un poco estos sondeos, un poco para conocer, porque al menos dentro del territorio nacional está bastante dividida, como usted lo ha podido observar, este apoyo, casi que el 50% está por el partido del presidente y el otro 50% por el de la otra contrincante, que es Luisa González. Sí, no. Y Priscila, uno de los problemas que estamos viendo en todas estas elecciones y en las democracias es que los países están sumamente divididos. Lo tuvimos aquí también en las elecciones en el 24 en los Estados Unidos. Y pienso que mucho se debe a la desinformación que ha sido propagada por Rusia en Latinoamérica, que está instigando estas divisiones y que están en las redes sociales propagando falsas teorías que no están ayudando a votar para poder ir a las urnas, ¿no? Te digo que las elecciones en abril dependen de lo que va a suceder en el país, en Ecuador. Muchos de los extranjeros ecuatorianos aquí tal vez no votan, muchos de los extranjeros ecuatorianos están poniendo atención a la política ecuatoriana, pero en verdad depende de los ecuatorianos dentro del país. Y una vez más, para mí tenemos que recordar que en Ecuador cada año están tratando de cambiar el mando del poder en el país. No es suficiente tiempo para poder tener una política que va a reducir la violencia que hemos visto. Para mí el tema de la seguridad, no solamente para mí, pero obviamente para los ecuatorianos viviendo en este momento que han vivido esa violencia, es una prioridad. Pero también poder tener oportunidades para el sector laboral, tener inversiones para personas que quieren emprender con sus nuevos pequeños negocios. Ese tema es importante y por eso lo que acaba de decir Gonzalo fue bueno para mí ver al presidente Noboa aquí presente para la inauguración del presidente Trump, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con mucha de la política del presidente Trump, pero por lo menos el presidente Noboa en este momento está utilizando ese enlace para poder traer esas inversiones al Ecuador, que es importante en este momento, especialmente con lo que vimos en Venezuela y lo que estamos viendo en Nicaragua, en Cuba y en otros países en la región. Debbie, usted mencionaba algo muy importante y es el ejercicio del voto en el exterior. Y en este caso, al menos en Estados Unidos, era muy importante justamente por esta persecución que se ha comenzado contra los inmigrantes. ¿Cómo fue el proceso desde su localidad y cómo espera que sea con miras a abril de este año? Bueno, yo sé que los que pueden ejercer el voto aquí en los Estados Unidos, que son ciudadanos ecuatorianos, lo están haciendo y están presentes en la embajada ecuatoriana, obviamente, pero como dices tú, estamos viendo
un cambio extremo en contra de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Mira, el presidente Trump ha estado utilizando estas acusaciones, obviamente que parte de estas acusaciones han sido verídicas. Sí tenemos aquí, obviamente, a criminales que han venido por la frontera ilegalmente que deben de ser deportados, pero tenemos más de 11 millones de inmigrantes que han estado viviendo aquí en los Estados Unidos por décadas, 30, 40 años, que han estado trabajando, muchos de ellos ecuatorianos, que son dueños de pequeñas empresas, que han estado contribuyendo a la economía ecuatoriana, que no son criminales, que no tienen antecedentes criminales, y que en este momento muchos de ellos que sí, a mí me han escrito, me han dicho que tienen muchísimo miedo de ser deportados, que no saben lo que va a suceder, y para decirte la verdad, estamos viendo ya muchas deportaciones y a mí me parece alarmante que están mandando a inmigrantes, no solamente los criminales del Tren de Aragua que hablan tanto aquí, los republicanos, que piensan que todos los inmigrantes aparentemente forman parte de esa red criminal, los están enviando a Guantánamo, a Cuba. Y lo que sucedería si terminan inmigrantes ahí que no han cometido crímenes es que no van a tener representación legal, no van a poder tener el proceso legal de poder ser representados aquí en las cortes americanas para que escuchen su caso. Estamos viviendo un momento crítico en los Estados Unidos, se están desmantelando muchas de las instituciones que han sido parte de los pilares de la democracia que tenemos aquí en este país y para mí, mi corazón obviamente sigue también estando con ustedes, con mis compatriotas, con un país que ha sido por muchos, muchos años un país pacífico, hasta lo que vimos en las cárceles últimamente hace 2, 3 años, con estos narcotraficantes que tomaron a cargo las cárceles, que han estado tomando a cargo muchos de los pueblos costales, amenazando a ecuatorianos. Tenemos que luchar en contra de ese crimen. Y lo que a mí me preocupa es que esta administración está un poco abandonando ese apoyo que nosotros hemos tenido de otras administraciones, como la administración del presidente Biden, que no fue perfecta. Y no estoy diciendo que fue toda la política del presidente Biden ayudó mucho a Ecuador. No quiero que nadie no entienda bien el punto que estoy haciendo en este momento, pero por lo menos el presidente Biden estuvo tratando de utilizar la diplomacia para unir a nuestros aliados en contra de estas agresiones en nuestros países. Para terminar esta entrevista, Debbie, por favor, un mensaje a los ecuatorianos en este momento de tensiones, donde tenemos un país polarizado, casi mitad, donde después de muchos años la votación nunca, desde el 2009, mejor dicho, no habíamos tenido una votación parecida a lo que estamos viviendo, sobre todo en primera vuelta. Es un mensaje a los ecuatorianos. Bueno, antes que nada, quiero que tomen un momento para todavía apreciar el hecho de que tienen la oportunidad de ejercer su voto, que tienen mucho poder con su voz y eso significa salir a votar. Y yo sé que es obligatorio en Ecuador, pero definitivamente es un privilegio que muchos países ya no lo tienen. Recordemos que el gobierno del presidente Noboa tomó a cargo un país que tenía muchísima violencia, que estaba siendo atacado no solamente por estos narcotraficantes, pero también por tanta desinformación que muchas democracias están en este momento viviendo, que vienen directamente de Rusia, de China, de nuestros adversarios, que quieren ver a un Ecuador dividido. Mi consejo es que se unan, que recuerden la corrupción del correísmo, que recuerden que la política extrema de la izquierda socialista no hizo que la economía crezca, es más, afectó muchísimo a muchos empresarios en el Ecuador, que la única manera de poder mantener la estabilidad es mantener un gobierno que va a continuar luchando para traer esas oportunidades económicas. Para mí lo más importante es ver un Ecuador unido, un Ecuador que entiende y respeta las normas democráticas y por eso espero que
utilicen esa información y puedan ejercer su voto de la manera en que va a proteger estas normas y esta democracia que hemos vivido por los últimos años en Ecuador. Ex senadora Murcazel Powell, queremos agradecerle muchísimo. Cuando venga a Guayaquil, por favor, ya sabe que esta es su casa, es la segunda o tercera vez que la tenemos en este programa, así que por favor, ya sabe, esta es su casa, la queremos tener en cabina para conversar de muchísimos temas y que nos cuente un poquito la diferencia entre la política estadounidense y la ecuatoriana, que me imagino que al final del día deben ser muy parecidas, pero en la forma son muy diferentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos y sí, los vengo a visitar cuando venga a Ecuador. Muchísimas gracias. Era la ex senadora Murcazel Powell, Debbie Murcazel Powell. Ella es guayaquileña. Ella es nacida aquí. Nacimos el mismo año. Y la verdad es que la vengo siguiendo desde hace algunos años. Le dio el expresidente Biden le dio muchísimo poder para ayudar a los latinos. Ella era una de las encargadas de Latinoamérica, por eso sabe de lo que habla. Y sus recomendaciones hay que tomarlas de quién viene y por quién viene. El estado